Ahora continuamos entonces con el versículo, estamos viendo el capítulo 5 de Santiago, el versículo 9, que dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, y aquí el juez está delante de la puerta. No os quejéis, no juzguéis, no reclaméis unos a otros. Mateo 7, el 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Mateo 7, 1 al 5. Y con la medida con que medís os será medido. Y acá viene una lección de oftalmología. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, capítulo 5, el versículo 5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No os quejéis uno contra otro para que no seáis condenados. He aquí el verdadero juez, como vimos en el capítulo 4, el juez que puede ganar y perder es el juez justo. Y la pregunta es, ¿y tú quién eres para juzgar a tu hermano? Como vimos en el capítulo 4. El juez está delante de la puerta. Quiere decir, el juez está listo ahí en la entrada. Así que no juzguéis a los otros. Caminad tu camino y no te metas en los caminos de los otros. Dios es el que juzga. El juez está en la puerta, delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados, versículo 11, a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y, y, y compasivo. ¿Quieren ver algo fantástico? Vean el capítulo 42 de Job. En este aspecto, a la luz de este versículo, que habla de la paciencia de Job. Y él reconoce en el capítulo 42 que Dios todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de él. Y reconoce que había cosas de Dios que él no comprendía. Yo te pido que me enseñes, le dice en ese capítulo de Job, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, versículo 7 dice, Jehová habló con Elifaz Tenamita. Ese es el grupo de WhatsApp de Job. Estas personas que estaban ahí cuando él oró por ellos. En el final del libro de Job, y Dios lo bendijo. Miren la bendición de Dios. Al final del capítulo de Job, en ese capítulo 42, que es fantástico, y dice, y bendijo Jehová a Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 juntas de bueyes y 1.000 asnas. ¡Qué bendición! Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, y de la segunda Sesia, y de la tercera Keren Hapuk. Ella habrá dicho, ¿por qué me pusieron ese nombre? Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia a sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. No sé cómo se llaman eso, más que bisnietos. Y murió Job viejo y lleno de días. Ese final del capítulo de Job, cuando ora por sus
amigos o los amigos que le habían aconsejado mal, los confortadores miserables, el grupo de WhatsApp. ah, Ese capítulo 42, léanlo, que es fantástico. Y hemos sido de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor los ha compasido. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Nuestro no no es no y nuestro sí no es sí. Por eso tenemos que hacer contratos, por eso tenemos que hacer escrituras, porque nos olvidamos o porque mentimos. Debería ser nuestro sí sí y nuestro no no, ser auténticos y verídicos, pero no jurar. Por eso legalmente muchas veces dicen jurás o afirmás tal cosa, que vas a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo prefiero afirmar en vez de jurar. Y ahí vienen las grandes preguntas ahora en el versículo 13, que empieza a decir, esta sección es todo, concerniente a situaciones médicas o situaciones de la vida. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y eso es una realidad, que a veces uno está afligido. ¿Está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. Y muestra cuál es el antídoto contra estas situaciones. Haga oración, ore. Si está afligido, si tiene un cierto resquemor, algún tipo de aflicción, ore. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante, alabanzas a Dios. Es todo relacionado con Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y esto ungiéndole con aceite es semejante a como se hacía con las personas reyes o personas de un compromiso. Ese aceite significa un compromiso que uno toma en ese momento de enfermedad. La enfermedad nos enseña mucho a todos nosotros. Y hubo enfermos en la Biblia, recuerdan ustedes, Epafrodito, un hombre fantástico colaborador del apóstol Pablo, que estaba, en Filipenses habla de él, se enfermó bien gravemente y oraron por él. Y ese ungir el aceite puede ser la oración misma del compromiso de la persona y las personas que oran por él, en el nombre del Señor. Y la oración de fe en Dios salvará al enfermo. Muchos médicos dicen que orar es la última. Bueno, ahora queda solamente orar. Debería ser la primera acción, la oración. Encomendarlo a Dios, al Dios que es misericordioso y compasivo, como vimos recién. El Señor es misericordioso y lleno de compasión. Y ore por el ungido. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por nosotros. Confesaos vuestras ofensas para el perdón. Y acá una nueva cita bíblica en Mateo 18. La compasión de un siervo con misericordia, o sea, movido con misericordia en perdonar. Por lo cual
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, esa parábola en Mateo 18, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, y este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se pague la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, "Ah, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo". Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que debía 100 denarios y haciéndole de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pague la deuda. No tuvo nada de misericordia. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y en Mateo también 18, unos versículos más adelante, Mateo 18, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, en versículo 21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino a unas 70 veces 7. Y eso es 490 veces de perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. Confesión de ofensas, de perdón, de tener misericordia y orar unos por otros para que seáis sanados. Es como dos condiciones de sanidad. Y luego dice una frase fantástica, la oración eficaz del justo puede mucho. No la oración en sí que puede mucho, sino que la oración es escuchada por Dios y Dios puede mucho. Dios puede hacer, no hay nada imposible para Dios, dice la Escritura. Él puede hacer mucho. La oración es declararle a Dios que confiamos en Él. A la postre es siempre en quien confiamos. Y otra vez, ahora habla de un hombre semejante a nosotros, que es el hombre de Elías. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, un hombre común y corriente como nosotros. Y oró fervientemente, una oración eficaz, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y eso lo pueden ver en Primera Reyes 18, y Primera Reyes también 17. Por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Jesucristo lo mencionó a Elías, cuando habla de que no hay profeta en su propia tierra, que no fue aceptado por ellos. Y dice en Lucas capítulo 4, y esta es la última cita que hacemos, Jesucristo mencionó al profeta Elías, que estamos hablando en este momento, que era un hombre que tuvo las mismas denuedo, miedos, se escondió en una cueva en un momento, destruyó a todos los profetas de Baal, se tuvo todas las emociones propias de cada uno de nosotros, un hombre común y corriente como nosotros, y hizo esos portentos. Y Jesucristo lo mencionó en Lucas 4, capítulo 23, comenzamos, o 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino una mujer viuda en Sarapepta de Sidón, una sidonita. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio, diciendo de que habiendo muchos que no creían, fue a una persona, lo mismo que Naamán, la historia de Naamán. Pero estas cosas todas las sinagogas se llenaron de ira, porque los acusaba a ellos de no aceptar y los igualaba a todas las demás viudas que había en ese tiempo, en los tiempos de Elías, pero fue una viuda que no tenía. Por eso Jesucristo fue a los pecadores y no a los grandes de la época. Eligió apóstoles, hombres comunes y corrientes, y fue a ver a pecadores y a personas que afectaban a otros, los irritaban a los fariseos y todos ellos. Versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que ese volver del camino extraviado, que uno lo ayuda en el amor de Dios, y recuerdan que es la bondad de Dios que guía al arrepentimiento, sepa que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de una muerte a un alma, de una muerte espiritual, y cubrirá una multitud de pecados que hubiera hecho si no hubiera sido de vuelta en el camino correcto. Recuerda que dice en Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Gálatas 6:1, restaurarle con espíritu de mansedumbre, de bondad, de amor, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y extraviado también, haciéndolo, poniéndose en sus pies y diciéndole amorosamente que vuelva al camino. Bueno, ya hemos llegado al final de este gran libro, esta maravillosa carta, en donde Santiago básicamente dice que acciones valen más que palabras, acciones de amor, acciones, muéstrame tu fe por tus acciones. Es una carta de no, o sea, de mostrar las cosas y saber que Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. El Padre de las luces, donde no hay variación, donde no hay cambio ni sombra de variación, ni siquiera la sombra de Él. En lo personal, esta carta, el estudio me ayudó a ser una mejor persona en mi relación con Dios y con su Hijo, y también confío que esta carta ha hecho lo mismo con ustedes. Bueno, Santiago dice, hermanos míos, todo el tiempo, nos consideramos también hermanos y hermanas en Cristo. Para concluir, quiero agradecer a mi esposa Linda, que me aguantó en todo este viaje, esta carta, a María Rosa y Alejandro Isla, que han sido un aliento para seguir el estudio, a Eduardo Binotto y su señora Fanny por sus oraciones en un momento particular de mi vida, que pueden mucho, y a nuestro Padre Celestial por darnos las fuerzas de querer y del hacer. Bueno, con esto hemos terminado esta maravillosa carta y Dios los bendiga.